Buenos días. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio de adoración a Dios y lo vamos a hacer primero que nada en el nombre del Señor Jesucristo. Y lo vamos a hacer primero que nada orando al Señor. ¿Listo? Bien. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias primeramente por la vida, por la salud, por el gran privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, por tus misericordias que a cada momento vemos en nuestra vida. Alabamos, bendecimos tu nombre. Te rogamos, Señor, que este servicio sea dirigido por el Espíritu Santo, que sea de bendición para cada una de las personas que van a escuchar y oír, Señor, este mensaje, Señor, que sea de bendición para sus vidas. A mí, Señor, dame la gracia que necesitamos para que esto sea de bendición. Pedimos, Señor, tu bendición para este servicio. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Le vamos a cantar al Señor. Le vamos a cantar al Señor y le vamos a cantar con el ser, dice, Tu bandera, de Jesús Adrián Romero. Bien. Quiero ver cómo se escucha. Como en un país extraño me encontré sin ti. Del idioma ni las cosas que viví. Recuerdo mostrar tu rostro entre la gente. Y sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti. De encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Si me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti. Ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida eterna, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Si me refugié en la cruz y en tu bendito amor. En medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
Amén. Gloria a Dios para siempre. Ese de Jesús Adrián Romero, ese himno se llama Mi bandera, ¿no es cierto? Levantamos la bandera de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bien, vamos a hacer una pequeña oración para dar comienzo a la lectura y exhortación de la palabra del Señor. Yo le ruego que usted esté clamando, que usted esté pidiendo su casita para que el Señor le dé gracia al instrumento, para que así el Señor nos llene de su gracia y usted se lleve lo que ha buscado en este momento, que es una palabra para su vida, para alimento para su vida espiritual. Bendito Dios y buen Padre Celestial, una vez más ante tu presencia, ahora rogándote puntualmente por la exhortación, la lectura, exhortación de tu palabra, para que esta palabra pueda llegar con virtud a cada una de las personas, Señor, que en este momento se ha podido conectar. Te pedimos, Padre Celestial, que tu palabra, Señor, sea de bendición para cada uno de esos corazones y de esos hogares, y que tú puedas darnos la gracia que necesitamos al instrumento para hablar de tu palabra, para que sea el Espíritu Santo el que se dirija a cada corazón, a cada persona en esta tarde. Bendecimos tu nombre, te pedimos tu misericordia, tu apoyo, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, la lectura de la palabra del Señor se encuentra en Mateos 28. Mateos 28 del Nuevo Testamento. Recordamos que la Biblia está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros vamos a trabajar entonces ahora en Mateos 28, del versículo 18, 19 y 20. Mateos 28. De los evangelios apostólicos. Ya. Si la hemos encontrado, entonces le daremos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. 18, 19 y 20. Dice, la gran comisión lleva por subtítulo, dice. Y Jesús se acercó y se les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, como decía la oración recién, pedíamos al Señor que nos diera de su gracia, la sabiduría del Espíritu Santo para poder conversar de su palabra. Bueno, la palabra del Señor en Mateo. Mateo, bueno, era apóstol del Señor, ¿no es cierto? Que estuvo con él, que estuvo con nuestro Señor Jesucristo cuando el Verbo se hizo carne, se hizo materia, y cuando le tocó predicar a los 30 años, empezar su ministerio de predicar el Evangelio, de evangelizar, ¿no es cierto? Porque a los 30 años Jesús comienza a evangelizar, y evangelizar significa pregonar las gratas nuevas de salvación. Él lo comienza a hacer de los 30 años y elige a sus apóstoles. Y estos apóstoles, Mateo era uno de esos apóstoles. Entonces Mateo escribe, ¿no es cierto?, las vivencias que él tuvo con Jesús, con el Verbo hecho carne. Y él habla en estos momentos ahora de la gran comisión, que se le llama como el gran mandato. ¿Cuál es el gran mandato que tenemos nosotros como hijos de Dios? Nosotros dice que como hijos de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y aquí comienza la palabra. ¿Qué les dice Jesús? Jesús se acercó y les habló diciendo, potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Y aquí viene el mandato, acá viene lo que Jesús, la gran comisión que Dios nos entrega, que Jesús nos entrega a nosotros, a los herederos de esto que somos usted y yo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. ¿Cierto? Ese es el gran mandato nuestro, el gran mandato, que es la gran comisión que nos deja, la gran misión que nos deja nuestro Señor Jesucristo, es el de ir y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Anunciar las gratas nuevas de salvación. Gloria a Dios para siempre. Yo me dediqué a estudiar un poquitito, a leer, y empecé a ver cuáles eran los orígenes del cristianismo. Y me dediqué a buscar y buscaba orígenes del cristianismo. Pero resulta que cuando hablamos de cristianos, no hablamos solamente del evangélico, sino que cuando hablamos de cristianos hablamos de todo aquel que ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Y ahí entran diferentes tipos de religiones. Ahí está, dentro de los cristianos están nuestros hermanos católicos, y así hay una lista, y empezamos con luteranos, anglicanos, presbiterianos, metodistas, pentecostales. Mire, no hay ninguna iglesia, no hay ninguna denominación, no hay ningún credo que tenga la verdad absoluta. No hay ninguno que diga, nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, nosotros somos los verdaderos herederos, ¿no es cierto?, del apostolado que comenzó Jesús a los 30 años. Las diferentes iglesias, la iglesia católica se adjudica que ellos son la iglesia madre, que de ahí nacen todas las iglesias. Esa es la versión que ellos pueden tener, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus propios credos, cada uno tiene su propia metodología de trabajar, ¿no es cierto? La forma, cuando hablamos de la metodología, hablamos de la forma, el método para llegar, ¿no es cierto?, a esta verdad que es Jesús, a esta verdad que es Cristo. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través del Hijo, Jesucristo. Por lo tanto, todos aquellos que se adjudiquen la iglesia verdadera, nosotros somos el que tenemos la comunión directa con Dios, cada uno piense lo que quiera, pero no hay nadie que tenga la verdad absoluta. La única verdad absoluta es Jesús. Y Él lo dijo, ¿no es cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, a Él tenemos que adorar, a Él tenemos que decir. Las religiones son formas en las cuales los hombres se han aglutinado, los hombres se han organizado y han tratado de ordenar esto y tratar de buscar, ¿no es cierto?, una forma para alabar y para bendecir el nombre de Dios. Pero no hay ninguno que tenga la verdad absoluta. Aquel que se jacte de tener la verdad absoluta, ya empezamos a vanagloriarnos como personas, como seres humanos carnales, porque la verdad la tiene Cristo. A Él buscamos, a Él alabamos. Imagínense, el pueblo cristiano, yo buscaba y decía orígenes del pueblo cristiano, y me salía origen de la iglesia católica, origen de la iglesia luterana, origen de la iglesia, y así, y empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque todos profesan a Cristo, ¿no es cierto? El cristiano, ¿cuál es la definición de cristiano? Al seguidor de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es el Mesías, en griego, Cristo, ¿no es cierto? Gloria a Dios para siempre. Por lo tanto, Jesús es el camino para llegar al Padre. Por lo tanto, Él es la verdad. Gloria a Dios para siempre. No las religiones, todo lo humano, toda organización humana es efímera, es corruptible. Toda organización humana tiene sus altos y bajos. No hay ninguna que sea intachable. Solamente Cristo es el único que pasó por esta tierra, que es santo y 3 veces santo. Gloria a Dios para siempre. Le buscan por ahí que Jesús fue hombre y por lo tanto tuvo pasión y por lo tanto y que le anexan por ahí pareja, hijos. Quizás no sabemos. La verdad absoluta no la sabemos. Lo único que yo sí sé
de que Jesús es el camino para llegar al Padre. Gloria a Dios para siempre. Y el que pide de nosotros solamente que creamos, le creamos a su palabra, le creamos a sus mandatos, ¿no es cierto? Que profesa el cristianismo, cuando yo hablaba de cristianismo, buscaba cristianismo, decía, ¿no es cierto?, profesa la igualdad entre las personas, somos todos iguales ante el Padre. Gloria a Dios para siempre. Por eso que esta religión que se le llamaba el cristianismo empezó a tener adeptos. Mire, lo importante que es creer, tener la fe, que el Señor Jesucristo pueda depositar esa fe en nosotros para creerle a Él, a su palabra. Yo doy gracias a Dios, porque por misericordia puedo tener esta oportunidad de haber conocido este evangelio y pude creer, pude tener la lucidez de poder creerle al Padre. Gloria a Dios para siempre. Entonces, que Dios nos permita y que Dios nos dé de su fe, de su amor, para poder buscarle con ansia. Gloria a Dios para siempre. Hoy por hoy, dice, el pueblo cristiano, cuando hablamos del pueblo cristiano, de las diferentes denominaciones, dice que son más de 2.400 millones de gente que en estos momentos, ¿cierto?, se denomina cristiana. Gloria a Dios para siempre. Mire, parte de la Iglesia Católica adjudicándose ellos como la Iglesia matriz, la Iglesia verdadera. Esa es su opinión, lo que ellos creen. Después de esto, ¿no es cierto?, Jesús viene, ¿a quién viene? ¿A quién manda el Padre? ¿A dónde manda a nacer el Hijo? En una mujer, ¿no es cierto?, en una mujer judía. Por lo tanto, el Verbo viene al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, a los judíos. Los judíos, ellos tienen su propia religión, el judaísmo, ¿no es cierto? El judaísmo se basa en el Torá. Ellos tienen como su referencia, como su libro histórico y referencial, es el Torá, que son un montón de libros que ellos tienen, que es como la historia de ellos. También el judaísmo tiene otro libro, que es también un libro más explícito de su religión, que es el Talmud. El Talmud es un libro donde ellos tienen todos los rituales y todos los pasos metodológicos que ellos tienen que seguir como judíos para poder tener la oportunidad de ser salvos, ¿no es cierto? Pero resulta que el judaísmo desechó al Hijo de Dios, lo desechó, ¿no es cierto?, al Mesías. Ellos, cuando Jesús nace, ellos no creen en que Jesús era el Mesías. Y más aún, Jesús hace toda una vida, ¿no es cierto?, ¿ya?, como un judío normal, cumple todos los ritos, cumple todas, ¿no es cierto?, todas sus tradiciones, Él las cumple. Pero Él llega a un momento en que Él toma este ministerio y comienza a evangelizar. Evangelizar, ¿qué significa evangelizar? Significa predicar. Evangelizar significa pregonar las gratas nuevas de salvación. Este mensaje de salvación que traía ese hombre, ese verbo hecho carne, Jesús el Mesías. Pero el pueblo judío, el judaísmo, la religión, no lo reconoce a Jesús como el Mesías. Y a tal nivel llega que después el Sanedrín, que es como la Corte Suprema, ¿no es cierto?, en nuestro contexto cultural que tenemos como nación, que el Sanedrín es como la Corte Suprema, y ellos deciden, a través de eso, de que él era un blasfemo, que él se había autodenominado Hijo de Dios, el Mesías. Por lo tanto, no lo reconocen, y ¿qué hacen? Lo matan. Lo llevan a la crucifixión. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Cumple todo. Dice que nadie puede hacer la ley mosaica, nadie la podía hacer completa. Entonces Jesús, ¿qué viene? Viene a entablar una nueva revolución. Jesús es el primer gran revolucionario de esta tierra. Y Él marca el hito cero. Cuando Jesús nace, se marca el hito cero. De ahí está antes de Cristo y después de Cristo. Por lo tanto, comienza el año 1, comienza desde la muerte de Jesús.
Y entonces ahí comienza el 1700, 1500, 600, 1600, y empieza el siglo primero, el siglo... Y así empiezan, siglo V, siglo X, y empiezan así a avanzar. Y de ahí para atrás, ¿no es cierto? De ahí para atrás y de ahí para adelante. Gloria a Dios para siempre. Eso es imagínense, diferentes tipos de religiones, diferentes tipos por a lo largo de todo el mundo. El Islam, ¿no es cierto? Diferentes tipos de religiones monoteístas, pero en todas Jesús es el que marca el hito cero. De ahí comienza la historia. Para atrás y hacia adelante. Antes de Cristo, después de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Y después de Cristo comienza el cristianismo. Los judíos tienen el judaísmo. Hay judíos que sí son cristianos. Hay judíos que sí reconocen a Jesús, sí lo reconocen como el Mesías. Y ellos son judíos cristianos. Pero todavía el pueblo judío ortodoxo, todavía el pueblo judío está esperando al Mesías. Ellos todavía esperan al Hijo de Dios. Gloria a Dios para siempre, que Dios tenga misericordia, para que Él nos dé la fe, porque esto solamente es revelado. Dice que esto no te lo revela cuerpo ni sangre. O sea, ninguna persona humana te lo puede revelar. Solamente dice que esto es por fe. Fe, dice, esto no fue revelado ni por carne ni sangre, sino que el Señor Jesucristo. Él fue el primero que vino a predicar las gratas nuevas de salvación, y de ahí nos deja apóstoles, y de ahí nos deja una serie de personas que han venido y nos han venido a hablar, a predicar, a enseñarnos estas gratas nuevas de salvación. Y de ahí nace, después dice la Iglesia Católica, dice que ellos son la verdadera, pero ellos no es hasta el siglo III, con Constantino, que fue uno de los, cuando ya estaba la decadencia del Imperio Romano. Dice que ellos reconocen al pueblo cristiano, porque los cristianos empezaron a crecer. Empezaron en Antioquía, empezaron en los diferentes pueblos a predicar. Dice que el Evangelio de los apóstoles, después que Jesús es muerto y resucitado al tercer día, Jesús dice que Él se va, pero nos deja el Espíritu Santo. Y ahí pasa a ser trino, Padre, Dios Padre, Hijo, que se hizo verbo, el verbo se hizo carne, pero Él se va y nos deja el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que es el que mora en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. Dice, ya no moraré más en templos hechos por mano de hombre, sino que ya voy a morar en el corazón de cada uno de ustedes. Gloria a Dios para siempre, que Dios tenga misericordia. En el siglo III recién, imagínense, un emperador romano dicta una ley y dice, se reconoce al pueblo cristiano, ¿ya? Y ahí ya se le deja de perseguir, y el mismo Imperio Romano, el mismo Roma, toma a este Cristo y lo hace parte de ellos. Y ahí ellos forman la Iglesia Católica con un Papa que es el que dirige la Iglesia Católica. Y así empieza a crecer la Iglesia Católica. Imagínense, primero aparece, una de las primeras que aparece, pero no la verdadera. Aparece la Iglesia Católica. Después de esa Iglesia Católica vienen todos unos movimientos. Existe la Iglesia Católica Ortodoxa, que es desde todo el lado occidental de Europa, todo lo que es Rusia, ¿ya? Ahí está la Iglesia Católica Ortodoxa, se separa de la Iglesia Católica, del Papa, se separan ellos. Después viene una revolución en Alemania, que viene todo el movimiento luterano, ¿no es cierto? Martín Lutero se revela también a la Iglesia Católica y forma una nueva corriente, ¿no? Y ahí nace los protestantes. Gloria a Dios para siempre. De la Iglesia Católica también nacen los calvinistas, que están en Inglaterra. Después de la Iglesia Católica, la Iglesia inglesa, que eran los calvinistas, de ahí nacen los luteranos, los anglicanos, los luteranos. Y ahí viene una derivación, imagínense, de los luteranos, de los anglicanos aparecen los luteranos. De los luteranos después aparecen los bautistas, con Martin Luther King, ¿cierto? Después aparece en el siglo XVIII. En el siglo XVIII aparecen de los presbiterianos
una rama se abre y comienzan los metodistas en el siglo XVIII en Inglaterra. Después los ingleses conquistan Estados Unidos, parte de América. Llevan, ¿ya no es cierto? Llevan a Estados Unidos, llevan el Evangelio, y de Inglaterra, de Estados Unidos, aparecen por el año 1800, ¿no es cierto? Ya estamos hablando del siglo XIX. Aparecen los pentecostales, imagínense, ¿no es cierto? Y después de los pentecostales, en el año 1908, aparecemos nosotros como la iglesia metodista pentecostal, una nueva rama, y que se instaura acá en Chile y que se ha pasado a algunos otros países. Pero el que quiera decir de que la iglesia metodista pentecostal de Chile es la iglesia verdadera, estamos tan equivocados como los hermanos católicos cuando dicen que ellos son la iglesia verdadera. A lo mejor fueron la iglesia católica una de las primeras iglesias que se empezó a organizar, ¿no es cierto?, como religión. Pero no somos la iglesia verdadera. Gloria a Dios para esa iglesia. ¿Quién es la iglesia verdadera? Que Dios tenga misericordia. Yo creo que cuando Jesús venga por su iglesia, se va a llevar a hermanos anglicanos, hermanos metodistas, hermanos católicos, hermanos pentecostales, hermanos metodistas pentecostales, hermanos bautistas. Gloria a Dios para siempre, ¿cierto? Del pueblo bautista, ¿quién nace? ¿Quién sale del pueblo bautista? Martín Luther King, ¿no es cierto? Con toda una renovación y reivindicación de la raza morena. Gloria a Dios para siempre, de la esclavitud del negro. Dice que ya ellos tenían, y a través de eso empiezan ellos eran metodistas. Gloria a Dios para siempre. Y así van surgiendo diferentes caudillos, diferentes líderes que van tomando esta bandera, como decía Jesús Adrián Romero, ¿no es cierto? Tomo mi bandera, y esa bandera es la que me guía, esa bandera es la que me llama, pero no son las religiones. ¿Por qué yo le hago esta introducción y le hago todo esto? ¿Por qué? Porque muchos se jactan y muchos se autodenominan como las iglesias verdaderas. Usted prenda la tele. Yo el otro día estuve viendo una iglesia brasileña que hay ahora en la tele, en las redes, salen ahí una iglesia. Y somos la iglesia verdadera de Cristo, la verdadera rama, la iglesia pura. Que Dios nos dé de su gracia. Que Dios nos ayude. Dice, mi pueblo carece por falta de conocimiento, porque no leemos, porque no nos culturizamos, porque no sabemos. No, yo me acuerdo que cuando yo era chico a mí me decían que la iglesia metodista pentecostal era la iglesia más grande que había, era la iglesia más grande de Sudamérica, la iglesia evangélica más grande a nivel mundial. ¿Y sabe qué nos vendían esa pomada? Triste tener que darse cuenta después y empezar a leer. Y ¿sabe qué? Hay iglesias mucho más grandes, hay iglesias gigantes. ¿Sabe usted que la iglesia, por ejemplo, Asambleas de Dios que se radican en Estados Unidos, son millones a lo largo del mundo, muchos más que nosotros? Entonces, ¿de dónde sacamos que éramos la iglesia más grande? ¿No? A lo mejor en Chile somos una de las más numerosas. A lo mejor somos una de las iglesias que más creció en los últimos años. Pero no somos la iglesia verdadera. Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Entonces, para no jactarnos de cosas que nos inventan por ahí, entonces, a culturizarnos, a leer, a no dejar que nos engañe, que ninguno nos venga a meter el dedo en la boca. Gloria a Dios para siempre, que Dios nos ayude, ¿no es cierto? Para entender de su palabra, para con argumentos entender, ¿no es cierto? Hay una serie de historias para ver de dónde nacen las diferentes iglesias. Pero son iglesias, son religiones. El único verdadero, el único real se llama Jesucristo. Y Él es el camino para llegar al Padre. Gloria a Dios para siempre. Mire, hoy por hoy tenemos todo un contexto de pandemia con este virus, con esta pandemia que empezó como algo tan lejos, tan lejano, y llegó a nuestro país, llegó a nuestra ciudad, llegó a nuestros hogares. Y nos ha causado estragos como país, como sociedad. Y vamos a tener que vivir ahora una nueva, dice, ¿no es cierto? Una nueva forma de vivir.
Y así como vamos a tener que aprender a usar mascarilla, vamos a tener que aprender a lavarnos las manos, a desinfectarnos, vamos a tener que aprender a guardar el distanciamiento social, vamos a tener, y montones de cosas, ¿no es cierto? El aforo por lugares, y así montones de cosas que lo hemos tenido que aprender. También como cristianos vamos a tener que aprender a educarnos y aprender a llevar este evangelio de forma diferente. En muchas cosas. Sepa usted que los servicios online y todo lo que estamos haciendo online llegaron para quedarse y no se van a ir. Porque muchas veces vamos a tener que ser confinados, vamos a tener que guardarnos y no sabemos que venga futuro, pero vamos a tener que hacerlo. ¿Y qué pasa? Que vamos a tener que aprender a leer la Escritura, vamos a tener que aprender a hacer cultos en nuestros hogares, enseñarle la Biblia a nuestros hijos, conversar con ellos, ¿no es cierto? Dice que se nos cerraron iglesias, pero se nos abrieron cultos en las diferentes casas de cada hijo de Dios. Y ahí estamos evangelizando. Antes se nos decía, si usted no va el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el día domingo está en la escuela dominical, está en el punto, y si usted no cumple todos los días, está perdido. Usted está perdido. Usted no está agradando a Dios. Cambió, ahora cambió. ¿Qué hacemos ahora si las iglesias están cerradas? ¿Qué hacemos ahora? Entonces ahora estamos todos perdidos porque ya ninguno va a la iglesia. ¿Qué vamos a hacer? Nueva forma de alabar y de bendecir el nombre de Dios. Y a lo mejor van a aparecer otras denominaciones que van a ser los evangélicos de internet o los cristianos del 2000. Le van a poner los nombres que quieran y van a decir, somos la iglesia verdadera. Allá ellos, póngale como quieran. Pero hay uno solo que es el verdadero. Se llama Jesús de Nazaret, ese que vino a dar su vida en el madero de la cruz, ¿no es cierto? Por usted y por mí, por su redención. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cuando aparezcan montones de denominaciones, iglesias, en la iglesia de esta de acá y se ponen nombre. El otro día escuché una que eran ¿cuántos se llaman? Los remanentes, eran el remanente, o sea, eran como los remanentes salvados, y ellos como que prácticamente eran los únicos que iban a ser salvos, porque ellos tienen la exclusividad. Aquí nadie tiene la exclusividad del Señor Jesucristo, porque Jesús vino a morir, así murió, por todos, murió por el anglicano, por el judío, por el presbiteriano, por el bautista, por el metodista, por el pentecostal, por el metodista pentecostal, por el metodista pentecostal derecho público, por el metodista pentecostal derecho privado, por el metodista pentecostal esencia de los verdaderos, no sé, hermanos, pónganle el nombre que quieran, pero Jesús vino y murió por todos. No hay ninguno que tenga el monopolio del evangelio. Y aquel que dice que tiene la verdad, falso, porque el único verdadero es Jesús, y Él es el que murió por usted y por mí. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, es el único que se puede autodenominar, el único, yo es Jesús. Él es el camino para llegar al Padre. Lo demás, cosas inventadas por el hombre, organizaciones humanas, corruptibles, hermano, corruptibles. Hoy por hoy, mire, hay todos movimientos sociales que han ocurrido, estallidos sociales, pandemia, ya han venido. Y hoy por hoy están cuestionadas todas las élites a nivel político, a nivel deportivo, las federaciones deportivas, yo me muevo en el ámbito deportivo, todas las federaciones cuestionadas, por años ha pernado, Federación de Gimnasia, por años ha pernado, Federación de Fútbol, por años corruptos, Federación de Taekwondo, por años esas federaciones, la misma gente a cargo. Hoy por hoy la gente se está dando cuenta y está cuestionando a los líderes eclesiásticos que tenemos. Hoy por hoy, bastante que desear de todos nuestros líderes, cómo se han arreglado entre ellos y sus familias. Y se acabó lo demás. ¿No es cierto? Se lucran, como hasta el momento se lucran. Mira, hablamos de educación, se lucran con la educación. Hablamos de la salud, se lucran con la salud. Hablamos de las religiones, se lucran con las religiones. Entonces, que Dios tenga misericordia para que como hijos de Dios nos demos cuenta de que no hay ninguno que tenga la verdad absoluta. Aquel que diga que tiene la verdad absoluta, mentiroso.
Mentiroso, porque Jesús es el camino para llegar al Padre. Y los demás, todos hacemos lo que podemos para alcanzar la salvación. Gloria a Dios para siempre. Jesús a nosotros nos dejó solamente una misión. Y nos dice acá, ¿cuál es la misión? Es ir y predicar el Evangelio. ¿No es cierto? ¿Qué dice? Mateo 28. Mateo 28. Ir y predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos llamados nosotros. Ir y predicar las gratas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Solamente remitirnos a predicar este Evangelio, a hablar de las cosas buenas, de lo importante que es para mejorar la calidad de vida, ser hijo de Dios. Lo importante que es predicar este Evangelio, decirle a la gente que está angustiada, desesperada, triste, que hay uno que dio la vida en el madero de la cruz, hay uno que da solución a sus problemas. ¿Sabe? Muchas veces se nos tilda al Hijo de Dios, al cristiano, se nos tilda de como simplones, se nos tilda como que de un nivel intelectual más bajo porque buscamos respuesta a todo, lo buscamos en Cristo. Pero gloria a Dios para siempre. Sepa usted cómo nos mejora la calidad de vida los simplones. ¿Sabe usted cómo nosotros nos gozamos con las cosas simples de la vida? Cómo nosotros como hijos de Dios agradecemos cada día el hecho de tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gloria a Dios para siempre. Damos gracias por eso. Entonces, que nos venga acá, ya va a aparecer uno más adelante. Yo soy el Cristo, yo tengo la verdad. No, porque ya me lo dijeron, porque yo ya lo estudié. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué dice su palabra? Dice, Mateo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes, los seguidores, los cristianos, los hijos de Dios, los cristianos, independiente del apellido que usted tenga, metodista pentecostal, luterano, católico, evangélico, el que lo quiera hacer? ¿Cuál es la misión que le dejó Cristo? Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No significa que todas las naciones van a ser, usted va a ser el maestro y todos van a ser sus discípulos, no. Ir solamente y predicar las gratas nuevas de salvación. Usted siempre tire la semilla, tírela. Diga, Cristo vive. Diga, en pandemia, Cristo vive. Tienes problemas, Cristo vive. La solución a tus problemas. Que estáis locos, estáis pelando la papa, estáis rayando la papa, nos dicen. No me interesa, pero Cristo vive y vive en mi corazón. Y si Cristo vive en mi corazón, mejora tu calidad de vida. Gloria a Dios para siempre. Entonces le dice, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Simple, tan simple como eso. Busca a Cristo. Busca a Cristo mientras pueda ser hallado. Búscalo de corazón. Búscalo. ¿Dónde lo va a buscar? Búsquelo en la lectura, búsquelo en la alabanza, búsquelo en la oración, búscalo en un ayuno, búscalo en servir a aquel prójimo. ¿No es cierto? Uno de los grandes mandatos decía Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios para siempre. Buscar a aquellas personas que tienen necesidad. Y no solamente necesidad espiritual, porque necesidad espiritual tenemos todo. Pero necesidad, hay gente que a lo mejor necesita comer y a ti te sobra comida. Dale al que le falta. Preocúpate a lo mejor de ese familiar que le falta. Preocúpate a lo mejor de predicar con hechos. ¿Sabe qué pasa? Que el mundo ya está cansado de tanta palabra. El mundo está aburrido de tanta palabra. Y que hablan, pero no actuamos, no vivimos lo que predicamos. Entonces, que Dios me ayude a poder vivir lo que predico. Si predico amor, que pueda salir amor de estas palabras. Si yo predico que hay un Dios que soluciona tus problemas, si hay un Dios que te consuela, si hay un Dios que llena el vacío, por favor, que pueda llenar mi corazón primero. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos ayude a ser personas dirigidas por el Espíritu Santo.
Gloria a Dios para siempre. Si no puedes ir a la iglesia, si no nos podemos congregar en este tiempo, porque primero que nada no están las condiciones y porque las autoridades nos ordenan que no nos podemos congregar y tenemos que ser cristianos ordenados, no nos juntamos en las iglesias, pero sí tenemos estos cultos online, sí tenemos cultos familiares, sí tenemos la oportunidad de llamar a ese amigo que no lo llamas hace años y decirle, yo no sé por qué te estoy llamando, pero te estoy llamando para decirte que Cristo vive y que estoy orando por ti. Gloria a Dios para siempre. Y a lo mejor esa persona necesita una llamada de teléfono. A lo mejor un familiar suyo está con alguna enfermedad. A lo mejor está con COVID, no sabemos. Y usted le va a mandar un mensaje de esperanza. Gloria a Dios para siempre. Se nos decía que teníamos que vivir en la iglesia, que teníamos que hacer todo en la iglesia. Y perdíamos vida familiar. Gloria a Dios para siempre. Entonces que Dios nos ayude a empezar por casa, a poder nuestro ministerio, nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestra familia, mis hijos. ¿Con qué cara voy a ir a predicar yo a un joven si no me preocupo de mis hijos, si tengo hijos votados? Gloria a Dios para siempre. ¿Con qué cara voy a ir a predicar del Evangelio si no me puedo ver con mi esposa? Dios para siempre, que Dios tenga misericordia. Entonces que Dios nos ayude a poder hacer un evangelio, ¿no es cierto? Más que de tanto hablar y de hablar y de hablar, porque aburrimos de repente con tanta palabra. Que Dios me ayude a poder vivirlo, a poder actuar, a ser misericordioso. Cuando Dios te insta a meterte la mano al bolsillo y ir a dejar una luquita, déjala. Cuando Dios te inste a sacar de tu despensa lo que no te has comido desde que empezó el estallido social, porque algunos acumulamos y todavía no lo ocupamos. Entonces, pesca eso, anda a dejarlo a una junta de vecinos, anda a dejarlo a un centro de rehabilitación. Ayuda al más desprotegido. Sácate tu chaleca, tu parca y entrégasela a ese que anda botado. Gloria a Dios para siempre. Entonces, cosas reales, cosas prácticas. Nos vamos de repente, mi hermano, en tanta palabra. Me voy de repente en tanta retórica y hablo y la Biblia la manejo al revés y al derecho. Pero no parezco cristiano, no actúo como cristiano. Que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude a poder ser cristianos, pero de verdad. No a jactarme que yo tengo la verdad. No. Dice que Jesús nos dice que nosotros en parte vemos, estos ojos en parte vemos y en parte profetizamos. Y profetizamos por fe. Por lo tanto, hermano, lo que usted profetiza, que sea dirigido por el Espíritu Santo, de edificación, de construcción. Pero no andemos hablando y usando ese evangelio del terror, hermano. Qué triste escuchar a esa gente que nos predicaba antes y nos decía que si no vaya a la iglesia te vaya a perder, si no dais los diezmos te vaya a perder, si no ofrendáis te vaya a perder, igual. Y uno iba a la iglesia para escuchar palabra de Dios y todas las reuniones lo mismo, y frío, caliente, y a los tibios los va a vomitar. Dios no vomita a nadie, hermano. Dios no vomita a nadie. Dios no vino a vomitar a nadie. Dios vino a morir por mí y por usted. Gloria a Dios para siempre. Que Dios tenga misericordia. Para que cuando podamos tener esta tribuna, esta oportunidad de hablar de Dios, no repartamos palos. Que no sea esta mi oportunidad para pegarle un palo a ese que anda diciendo cosas que no me parecen. No, hermano, esta es la oportunidad para decirle a la persona que está escuchando de que Cristo vive, de que Cristo obra en su vida. ¿Qué va a pasar más adelante? No sé. ¿Cómo se nos venga esta pandemia? No sé. Yo lo único que sé es de que Cristo vive. ¿Que no tengo trabajo? No sé, pues no tengo trabajo, me toca estar sin trabajo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a poner a llorar? ¿Voy a poner por favor, me hacen una ofrenda? No, pues hermano, echemos mano a la fe. Hemos estado, mire hermano, algunos somos criados y nacidos en el Evangelio. Y esto lo venimos escuchando por años. Pero nos pegan un apretón chiquitito y se nos desarma todo. Y me quiero morir, y se me fue mi Cristo y estoy solo. Y que este mundo, y se me viene todo encima. O sea, de que lo que aprendí no me sirvió de nada. Nací o criado en el Evangelio y fui a puro parar el dedo a la iglesia.
Entonces que Dios tenga misericordia para que podamos ser en estos momentos echar mano a la fe. Dios quiere ver si somos de verdad. Quiere saber si yo le creo o no le creo. Que Dios tenga misericordia. Que Dios me ayude, ¿no es cierto? Y confirme estas palabras en mi vida. Porque el enemigo se nos va a ir en picado. Ahora nos va a decir, y te voy a poner más trabas para que estés más hundido para ver lo que dijiste es verdad. Gloria a Dios para siempre. Pero que Dios ponga misericordia en nuestras vidas. Porque Él es mi respaldo. Hoy día no tengo, mañana voy a tener por la fe. Hoy día no tengo trabajo, mañana voy a tener por la fe. Pero yo sé que siempre Jesús me tiene una salida, una salvación. Es que viene el apocalipsis y el mundo, y el mundo se va a acabar. Y el calentamiento global de la tierra. Y está pasando cosas que no pasaban antes. Pero Dios te tiene una salvación. Dios te tiene la solución. Es que viene el chip y les van a poner el chip. Y si no tengo el chip, ¿qué va a ser de mi vida? Mis hijos, ¿qué va a ser de mi familia si no tenemos el chip? No importa, nos va a dar la salida igual. Y el alimento va a llegar a tu casa igual. Porque si eres hijo de la promesa. Porque Dios no es hombre para mentir. Y las promesas de Dios son verdaderas. Gloria a Dios para siempre. Cree. Eso es lo que nos pide solamente Jesús. Jesús nos vino a morir por usted y por mí. Y nos vino a entregar, ¿no es cierto?, unas gratas nuevas de salvación. Vino a mejorar, como se dice ahora, la calidad de vida. Jesús mejora tu calidad de vida. Pero no tengo trabajo. Dios te va a dar trabajo. ¿Y sabes qué? Que cuando estamos sin trabajo, mayormente son las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Pero Dios nos pide que creamos católico, evangélico, luterano, calvinista, anglicano, presbiteriano, metodista pentecostal, metodista pentecostal unido, metodista pentecostal de las Naciones de las Unidas, de las reverendas de los... Y ponen una de nombre, hermano. El que se enojó por ahí pescó y puso una iglesia en otro lado y sacó una personalidad jurídica y instaló con otra iglesia y vamos dándole nomás y empezó el negocio, negociados nomás, pues hermano. Que Dios tenga misericordia, pero se echaron a perder los negocios con la pandemia. Entonces que Dios tenga misericordia, van a tener que echar mano a otras cosas. Entonces el Hijo de Dios tiene que educarse, tiene que leer para que no pensemos a carecer, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios. Aquí está todo escondido, aquí está. Tengo duda, leo la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y si quiero que me ayuden, bueno, ahí están sus líderes espirituales, acuda a ellos, oren al Señor, pida. Pero allá viene una forma diferente, un modo diferente ahora de buscar a Dios. Gloria a Dios para siempre. No sabemos si se va a volver a predicar por las calles, si se predica bien. Se respetan a aquellos que predican. Pero también está internet. También está persona a persona, pero la principal predicación son mis hechos, lo que yo hago, lo que yo no hago, dejo de hacer. Eso es lo principal. No saco nada con leerme la Escritura y darme un tour por el Viejo y por el Nuevo Testamento si no vivo el Evangelio. Gloria a Dios para siempre. Que Dios me ayude a predicar primeramente en mi casa, a predicar primeramente a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Y de ahí me lanzo para lo demás. Si está la misericordia de Dios y que pueda hablar, ahí me lanzo con toda. Gloria a Dios para siempre. Porque voy a predicar de un Dios todopoderoso, de un Dios que vino a dar su vida por mí, ¿no es cierto? Por este Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria a Dios para siempre. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad de poder estar en este lugar alabando y bendiciendo el nombre del Señor, porque grandes cosas Dios ha hecho conmigo, con mi familia, y por eso no me voy a cansar de darle gracias a Dios y de alabar y de levantar esta bandera que es el Evangelio de salvación, porque no me estoy hablando a mí, no me estoy hablando yo no tengo, como dicen los jóvenes, ni un brillo, hermano, ni un brillo, pero hay uno que tiene todo el brillo del mundo, Jesús, el Hijo de Dios, ese que vino a dar su vida. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé de su gracia para a cada momento darle gracias por las cosas buenas, por las cosas malas. A cada momento le damos gracias a Dios porque Dios es el Dios todopoderoso.
Y al final nos dice, miren, vamos a culminar con el último versículo, dice, enseñándonos que guarden todas las cosas que os he mandado, ¿no es cierto? Todas las cosas que Dios nos ha mandado, Él nos pide que lo guardemos, que lo hagamos, ¿no es cierto? Lo principal, dice, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Ama a tu Dios y lo demás se te va a ir añadiendo. Todo, todo. Ama a tu prójimo. Esos son los mandatos del Señor Jesucristo. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días. No solamente los días de semana, los fines de semana, no. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios para siempre. En ninguna parte de la Biblia dice, yo voy a estar con ustedes, pero hasta la pandemia no, de la pandemia para adelante, sálvense solo. No dice así. Dice, yo estaré con ustedes, dice, aquí estoy con vosotros todos los días. Gracias, Señor, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios para siempre. O sea que Él está con nosotros. Pandemia, quizás cuántas cosas más van a venir, no sabemos. Muchas cosas más van a venir. A ver, si estamos empezando estas cosas, hay muchas cosas más que nuestra capacidad de asombro todavía no empieza. Pero ahí va a estar presente el Señor Jesucristo, ahí va a estar con nosotros. Y clamamos y se va a hacer presente en tu vida, se va a hacer presente en mi vida, porque son mandatos de Dios, porque son promesas de Dios. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Gloria a Dios para eso. Pero creamos que no hay trabajo. El Señor te va a bendecir con el trabajo. No tengo salud, el Señor te va a dar salud. Y si nos vamos con Cristo. Gloria a Dios para siempre, que nos dé esa convicción, que el Señor nos ayude. Tiempo de pandemia, tiempo de oración, tiempo de súplica, tiempo de acercarse al Señor. Gloria a Dios para siempre. Y Dios va a proveer, Dios va a hacer. Gloria a Dios para siempre. Yo le doy gracias a Dios por esto. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de hablar de su palabra, de hablar de Él, no de mí, porque yo no le gano a nadie, pero sí hay uno que le gana a todo, Jesucristo, el único, el verdadero, el único que dio su vida en el madero de la cruz por mí, Jesucristo. Y para Él sea la honra y la gloria, y de mí y de usted Él siempre tenga misericordia. Gloria a Dios para siempre. Oramos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial, Señor, te doy gracias por la vida, por la salud. Te doy gracias por la gran oportunidad de poder hablar de tu palabra, que me has usado como instrumento, Padre Celestial. Te doy la gracia, Padre Celestial, porque como un día dijo un hermano, nosotros no somos el mensaje es Cristo. Nosotros somos meros portavoces de este evangelio de salvación. Te damos gracias por esto, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos que nunca nos desampares y que tus promesas se cumplan en nuestras vidas. Bendícenos con tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, por ser hijos tuyos. Gracias por tu misericordia. Bendecimos tu nombre y a ti te damos toda honra y toda gloria. Amén. Cantamos al Señor con nuestro hermano Alex Campos, el sonido del silencio. Gloria a Dios para siempre. ¿Cómo lo... Silencio, déjame. Es aquella noche oscura la que me hace de sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares y mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir si a lo lejos tú estás? Se me agota, mi alma está por comenzar. Otro día, el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca. Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre. Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor. Ese amor que en ti espera y que siempre esperará. Ese amor que me condena a esta eterna realidad.
Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Del silencio que escucharás, el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, pidiendo tu libertad. Quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está. Que se me hunda, sé que no podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi cansar. Cuando siento que no estás, tu compañía en esta oscura soledad, soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, ese amor que en ti espera y que siempre esperará, este amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve, vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, ese amor que en ti espera y que siempre esperará, este amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Háblame, Jesús. Háblame, Jesús. Amén. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Bueno, agradecimiento a todos los hermanos que nos mandan saludos. Arturo Alberto Jiménez. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor lo bendiga. Nuestra pastora Jessica. Gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano Carlos Soto, fiel ahí, nuestro hermano Carlito, que el Señor lo bendiga. Nuestro hermano Juvenal. Un gran abrazo, hermano Juvenal. Bueno, y a todos los hermanos que se pueden conectar, que el Señor les bendiga. Y a los que no se han podido conectar, que el Señor igual les bendiga. Y a todos aquellos a lo mejor que en este tiempo no se han podido congregar o anterior, bueno, el Señor nos enseña una nueva forma ahora de alimentar nuestro espíritu. Online, lectura, alabanza, oración. Gloria a Dios para siempre. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar entonces para despedir este servicio.
Bendito Dios, buen Padre Celestial, gracias Señor por la oportunidad que tú me diste en esta tarde de alabar y de bendecir tu nombre, porque tú estás por sobre todo nombre. Te doy gracias, Padre Celestial, porque grandes son tus misericordias, grandes son tus promesas y verdaderas en nuestras vidas. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, te pedimos por nuestra iglesia de Calama, te pedimos por la iglesia nacional, la iglesia universal. Bendice, Señor, a todos aquellos que hablan y predican de tu evangelio, desde el instrumento más simple, Señor, al más culto, al más letreado, tú seas bendiciéndolo y por sobre todo, que no se jacte el hombre y que sea siempre tu palabra, que sea tu mensaje el que resalte en nuestras vidas. Bendecimos tu nombre, te pedimos tu misericordia. Una oración muy especial por nuestro pastor Simón, para que tú le bendigas, le des paciencia, fuerza. Le tocó complicado en este tiempo, Señor. Te pido que tú le des la fuerza y que también él se pueda resetear y pueda entender, Señor, que hay una nueva forma de alabar y de bendecir el nombre del Señor, y que los que a lo mejor no nos prestamos en las manos, a lo mejor los que no estamos a lo mejor al lado de él, no es que no estemos con él, sino que en realidad, Señor, una forma diferente hoy de alabar y bendecir el nombre de Dios. Te pedimos, Dios, que tú le des la fuerza a las cabezas que son nuestros pastores, y así a todos los hermanos de nuestra iglesia, sus respectivas familias y las personas que se conectan. Te pedimos las más ricas bendiciones. Guarda a nuestra familia, bendice mi vida con tu Espíritu Santo, nunca me abandones. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Muchas gracias mis hermanos. Que el Señor les bendiga y hasta una nueva oportunidad.